Muy bien. Nosotros dentro de nuestras sesiones de aprendizaje del nivel inicial, así como en los otros niveles, asumo, tenemos en cuenta estos criterios que nos establecen las rúbricas, ¿no? Y algo muy puntual, cuando, a pesar de que las especialistas, asumo que les han dicho a ustedes, porque por ahí uno trabaja las sesiones de aprendizaje con las colegas, de que en el momento de elaborar su sesión de aprendizaje no necesitan colocar o no necesitan pautear un poco lo que son los procesos didácticos de cada sesión según el área, ¿no? Y se hizo esa observación en algunas sesiones cuando las especialistas se les hizo la pregunta. Pero algo que sí deben tener en cuenta, que en el momento de desarrollar nosotros la sesión y considerar la didáctica nos permite un orden. Y esa didáctica, de alguna manera, al momento de analizar, justamente responde a lo que nos piden las rúbricas. Si uno establece dentro de estos procesos, tanto de nuestra didáctica en cada área, como a los procesos que nosotros desarrollamos, estos procesos pedagógicos dentro de una sesión, como son la activación de los saberes previos, la motivación, el conflicto, pues estos procesos pedagógicos responden a lo que nos indica una rúbrica, ¿no? Si nosotros tenemos de que hay que involucrar, como nos dice la rúbrica 1, hay que involucrar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. ¿En qué situaciones involucraríamos? ¿Cuándo es que nosotros involucramos a los estudiantes? A ver, participaciones para hacerlo más interactiva nuestra ponencia, ¿sí? ¿En qué situaciones uno es que considera que involucra y cómo es que involucramos a los estudiantes cuando realizamos una sesión de aprendizaje? Entonces, continuamos con esta exposición. Como decíamos, ¿no? Este instrumento, que es la rúbrica, a través de estos criterios que tiene establecido, va a permitir observar de manera puntual cómo es que se da este proceso, cómo es que se desarrollan los aprendizajes con los niños y que estos aprendizajes cumplan con su propósito y que estos aprendizajes respondan al enfoque, ¿no? El que el niño participe, el que el niño construya su aprendizaje, el que el niño, nivel 3, pero siempre uno debe mirar al último nivel, ¿no? A cumplir el tope de los niveles, en este caso nivel 4. Y definitivamente por nada quedarnos en un nivel 2 o en un nivel 1. Porque eso implica que no se ha logrado los propósitos establecidos en tu sesión, que no se ha desarrollado lo que nos pide la rúbrica. En el nivel 3 y 4 hay un desarrollo. En el nivel 3, de repente, no completo, con algunas situaciones que no han sido manejadas, pero que aún así se puede definir como un nivel satisfactorio. Dentro de lo que las rúbricas, como hemos visto estos niveles, ¿no? Nivel 1 muy deficiente. Y un nivel 1 muy deficiente significa pues que el docente no ha alcanzado esos aspectos positivos que nos pide la rúbrica. Nivel 2 empieza a dar señales, como nos dice ahí la teoría, a dar señales de que se está desarrollando, que se está logrando una parte, digamos, mínima de esa rúbrica. Pero cuando ya desarrollamos un nivel 3 y 4, que está formulado en términos positivos porque destaca lo que logra el docente, ya acá vamos a lograr un buen puntaje
un buen desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, ahí tenemos algunas situaciones de qué implica el uso de las rúbricas, ¿no? Lo que nos dice ahí, sí son ejemplos de conductas observadas en base a la rúbrica, o sea, cuál es la evidencia puntual que nos indica la rúbrica, como lo diría el evaluador. Cuando te observa tu comportamiento, observa tu interacción que haces con el niño. Y en inicial, sabemos que estas interacciones, por ejemplo, y que no figuran, ¿no? Definitivamente de manera muy descriptiva dentro de la sesión de aprendizaje, el cómo nos comunicamos con ese pequeño, el ponernos siempre a su altura, el establecer ese contacto visual, ¿no? Y lo escribe así el evaluador, lo dice puntualmente. No solamente el evaluador va a decir, sí, el maestro está dispuesto, el maestro se le nota interesado en una buena comunicación. No, es puntual, que si miraste con una sonrisa agradable, que si a la hora que te referiste al niño, el tono de tu voz es cálido, que no es impositivo, que si levantas la voz, es puntual estas situaciones que vamos a observar. Cuando habla el referirse a los niños, ¿no? Algo que nos diferencia a nosotros, las maestras de educación inicial con el nivel primario y secundario, ¿no? En inicial, como que sí podemos tomarnos esa libertad de trato con los niños, el decirles, de repente, sí, mi amor, les decimos dentro del aula, ¿no? Algo que en primaria y secundaria no se puede dar. Pero lo ideal es decirles por su nombre, si es que lo sabemos, porque de alguna manera van a tener ahí su cartelito, ¿no? Sí, mi pequeño, gracias por participar, como ahí en el ejemplo nos dice, mis queridos guambrillos, de repente, en base a la zona donde se está desarrollando la sesión, ¿no? Y no desarrollar un trato donde se pueda observar de repente una agresión, si es que se coge del hombro, si es que se coge de la mano, pero con un poco de fuerza. Esas situaciones se deben evitar. También que nos pide dentro de esta observación en las rúbricas un porcentaje de involucramiento. Y lo que decíamos, este involucramiento de los estudiantes no es solamente el que ejecute las acciones por un cumplimiento de consigna, no es solamente el que tenga que cumplir, entre comillas lo digo, la tarea que estás encomendando en el desarrollo de tu sesión. Cuando hablamos de involucramiento de los estudiantes, es cuando el estudiante participa en todo sentido, cuando el estudiante se ve motivado, cuando el estudiante responde a tus preguntas, cuando esas preguntas también invitan a que las respuestas del niño no sean cerradas, en base a la pregunta cerrada, sino que utilice sus saberes previos, que relacione algunas experiencias para que de esta manera ese involucramiento que nos piden durante todo el proceso de aprendizaje sea completo. No solamente que sea como en inicial lo podemos ver desde la acción de ejecutar una ficha, ¿no? De pinta, de recorta, pega. Esas acciones que de alguna manera resultan un tanto mecánicas,
debemos nosotros enriquecerlas con una participación donde el niño brinde respuestas, brinde hipótesis, nos brinde sugerencias y que de alguna manera este modo de participación es que evidencia el desarrollo de la competencia, el que se muestre cómo se desarrollan esas capacidades para el logro de esa competencia, ¿no? Incluso cuando hablamos en matemática, en la capacidad dice, propone estrategias, ¿no? Y ese proponer estrategias significa que el niño se está involucrando. No solamente es que sí, están todos gritando, como lo suelen hacer en inicial, no, todos se mueven nada más, sino veamos ese involucramiento mucho más completo, mucho más complejo también, que lleve a que use el niño sus procesos cognitivos, donde se vea que hay el desarrollo de la atención, de la memoria, del análisis, de la síntesis, de todos estos procesos cognitivos que los niños tienen que utilizar, porque de ese modo estamos asegurándonos el desarrollo de habilidades de orden superior. Cuando nosotros desarrollamos estas habilidades de orden superior, de alguna manera seguimos cumpliendo con otras rúbricas, ¿no? Por ahí alguien está con el micrófono encendido, hay que tener un poquito más de cuidado, chicas lindas, por favor, para no interrumpir. ¿Sí? ¿Quién está con su micrófono prendido, por favor? Sino que aquí en el VIP me resulta un poco incómodo salirme de mi PPT, a diferencia del Zoom, ¿verdad? Que manejo directo. Gracias. Entonces, ahí tenemos nuestras 5 rúbricas con las cuales nos van a evaluar el cómo desarrollamos nuestra sesión de aprendizaje. Y veamos el desarrollo de esta sesión de aprendizaje no estando, esquematizadas en que me lo tengo que aprender de memoria esa sesión de aprendizaje, porque la docente se va a dar cuenta de que ahí en el papel dijeron, yo había redactado 3 preguntas y al final dije como 5. No nos encasillemos en esta estructura de nuestra experiencia de aprendizaje de manera memorística. No. Que se vea fluido ese accionar nuestro para que el niño también participe, y eso nos va a permitir cumplir con las rúbricas. Y es ahí que tenemos esta rúbrica número 1, que nos dice involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Como veníamos diciendo, esto de involucrar activamente no solamente es una participación física, que el niño está detrás tuyo, detrás del grupo. Involucra mucho más, que ya conforme veamos rúbrica por rúbrica, lo vamos a entender de mejor manera. Y es muy necesario que ustedes manejen lo que pide cada rúbrica para que en el momento de redactar su sesión de aprendizaje van a considerar esto, ¿no? Si queremos que involucre a los estudiantes, pues mi motivación tiene que ser bastante rica, ¿no? Donde yo permita justamente el captar la atención de mi niño, donde yo permita que mi niño se sienta emocionado por la situación que le estoy presentando, por el material que le estoy alcanzando. Entonces, este involucramiento es mucho más complejo
en el sentido de lo que se pide, no tanto en el sentido de ejecución, sino de todo lo que implica. Y cuando el niño se involucra activamente, nos va a permitir el desarrollo de la rúbrica 2, ¿no? ¿Qué nos dice el desarrollo de la rúbrica 2? Promueve el razonamiento. ¿Y por qué es que se pide esta situación de promueve el razonamiento? Porque lo que buscamos es que el niño muestre justamente estas habilidades de orden superior. Y para que nosotros desarrollemos el razonamiento de nuestros niños, tenemos que tener un buen planteamiento de preguntas. Unas preguntas que no simplemente el niño tenga que responder con un sí, con un no, sino que vaya más allá, donde el niño relacione, donde el niño tenga que hacer estas conexiones que le permita utilizar, que le permita activar sus saberes previos. Entonces, desde ahí, pues en nuestra sesión tienen que estar bien planteadas las preguntas, ¿no? Las preguntas tanto para activar los saberes previos como las preguntas para generar el conflicto. Pero ¿qué nos dice la rúbrica 2? Dice razonamiento de la creatividad y ese I-O. Ese I-O es ventaja para ustedes las maestras en el momento de desarrollar su sesión de aprendizaje. ¿Por qué lo consideramos como una ventaja? Opiniones positivas. Entonces, les decía que nosotros, en base a las rúbricas, tenemos que alcanzar niveles de desempeño, ¿verdad? Como muestra ahí la diapositiva. Nuestro objetivo como docentes es alcanzar el nivel 4. ¿Qué implica el nivel 4? El que hemos logrado el propósito establecido en cada rúbrica, el que hemos desarrollado nuestra sesión de aprendizaje con todo lo que nos piden las 5 rúbricas, ¿no? Con lo que es involucramiento, con lo que es el razonamiento, con lo que es el acompañamiento a través de la retroalimentación, con lo que es el respeto, en el trato, y que se vea una interacción positiva con nuestros niños, y el que sepamos manejar a ese grupo con el que estamos trabajando. O sea, que ese es nuestro cuco, casi con las maestras de inicial, ¿no? Sobre todo cuando nos toca un grupo movido y que recién se conoce, pero la ventaja es que ya marzo, ya abril, los niños como que ya empezaron a manejar sus normas, empezaron a establecer sus acuerdos de convivencia en el aula, y las maestras que estamos en ejercicio ya estamos plantadas en que eso se logre. Estamos abocadas a que los niños empiecen a regular su comportamiento. Así que eso es ventaja para ustedes que van a rendir en esta etapa el desarrollo de su sesión. Y de alguna manera, en este inicio de año, como que los niños están bastante dispuestos a esa convivencia de la mejor manera, a diferencia de que se tuviera que hacer la clase en los meses de noviembre, de diciembre, donde en verdad todas las maestras sabemos que los niños se ponen muy, muy alborotados, ¿no? Entonces, alcanzar estos niveles es lo que nosotros tenemos que proponer, ¿no? El que podamos desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje buscando el 4º nivel, que es un nivel destacado. No aspiremos a un nivel suficiente. Ensayémonos,
Si ustedes ya tienen su sesión de aprendizaje, ejecútenla. Ejecútenla con cualquier grupo de niños. Y si no tienen oportunidad de trabajar todavía con niños, ejecútenla sola. Hagan los simuladores de cómo hacer esta clase y grábense para que a partir de esas grabaciones se hagan las mejoras y que les permita pues lograr este nivel 4 que todas tienen que hacerlo. Entonces, ahí tenemos los componentes de las rúbricas, ¿no? Ya eso no necesitamos estar muy, aprenderlo así, sino porque esto es de lo que va a usar el evaluador, pero que nosotros de alguna manera sí lo debemos manejar. ¿Para qué? Para entender qué es lo que me están observando, qué es lo que van a mirar en mí al momento de realizar mi sesión de aprendizaje, ¿ok? Y decíamos, pues, que esta situación del manejo de rúbricas es bastante objetivo. Se va a mirar la evidencia puntual de lo que pide la rúbrica. No vamos a estar mirando, la especialista no va a estar mirando si tu material fue de mejor calidad, si te fuiste bien maquillada, no. Que es parte de esa mirada que no se evalúa directamente, pero que esta presentación, este buen material, se va a ver reflejado en algunas situaciones, como por ejemplo, les decía, si hablamos de la rúbrica 1 que tenemos acá, si hablamos de la rúbrica 1 que nos dice el involucramiento de los estudiantes, pues ese involucramiento no solamente, les decía, es estar el niño ejecutando las acciones, las consignas que se les indica. Involucrar a nuestros niños, a nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje es mucho más amplio, mucho más complejo. ¿Y eso de qué va a depender? De un buen material, de tu buena presentación, sin exagerar, lógicamente, ¿no? Y va a permitir que lo que nos pide la rúbrica, un 80%, el que el niño te responda, el que el niño te indique estrategias, si estamos hablando de matemática, el que el niño te haga sugerencias. De eso es involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Si hablamos de la rúbrica 1, así a grandes rasgos, porque ya vamos a ocuparnos de una por una. Cuando hablábamos de la rúbrica 2, ¿qué implica? Les preguntaba a ustedes, promover el razonamiento. ¿Qué implica? Si estamos en una clase, vamos, de otros lenguajes, ¿no? El desarrollo de la expresión en otros lenguajes, en el área de comunicación. Podría yo decir que promuevo el razonamiento cuando al mostrarle a mi niño el material, porque desde ahí parte mi motivación, y yo le pregunté, ¿qué es esto? ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? ¿Para qué sirve? Esas preguntas promueven bastante el razonamiento. A ver, si yo tengo mi caja con un tambor, con una pandereta, con un sonajero, y a la hora que saco, yo le digo, a ver chicos, ¿qué es esto? ¿De qué color es? ¿Para qué sirve? Estoy con esas preguntas, promoviendo el razonamiento. Sí, maestra. ¿Por qué creen que sí? A ver, respuestas.
¿Qué implica eso de promover el razonamiento? Miss, disculpa, yo diría que son preguntas cerradas, el que acaba de mencionar. Las que acabo de decir, ¿verdad? Sí, porque no promueve el razonamiento ni la creatividad. Así es, querida colega, muy bien. El razonamiento se promueve a partir de preguntas abiertas. Pero como yo acabo, y la colega lo acaba de analizar, me parece fabuloso, lo que yo estoy haciendo son preguntas cerradas. Si yo le digo, ¿qué es esto? No hay ningún razonamiento porque lo está mirando. Y te va a decir, tambor. Esa respuesta para que te diga el niño tambor, necesito pensarlo, necesito recordarlo, necesito relacionarlo con alguna experiencia anterior para decirte, sí, Miss, ¿eso es un tambor? No, ¿verdad? No necesito hacer nada de ese trabajo, porque tú ya lo estás mostrando y simplemente le estás diciendo, de alguna manera, mira y dime qué ves, ¿no? El preguntarle un color, el preguntarle para qué sirve. Depende, esa pregunta de para qué sirve, dependiendo, ¿saben de qué? Del propósito de aprendizaje establecido en tu sesión de aprendizaje, del criterio de evaluación establecido en tu sesión de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros desarrollemos una sesión de aprendizaje, nuestras preguntas tienen que ser abiertas, porque esa es la única manera de que las respuestas del niño que te van a dar están asegurándote, están evidenciando de que sí hay un razonamiento. Pero si hacemos preguntas cerradas y juramos que estamos involucrando a nuestros niños desde el razonamiento, porque todos nos responden, sí, un tambor, color rojo, suena, y nos emocionamos pensando que hemos desarrollado, hemos planteado situaciones que promueven el razonamiento, en verdad no lo estamos haciendo. Hay que recordar muchísimo, preguntas abiertas para respuestas que también sean abiertas, ¿no? Porque es una respuesta que te va a dar un niño, va a permitir que otro niño te dé una respuesta de repente diferente o una respuesta más amplia, porque la pregunta lo amerita. ¿Qué más me dice? La creatividad. Cuando hablamos de la creatividad, ¿qué implica la creatividad? Así como nuestra colega nos dice que para el razonamiento es preguntas abiertas, ¿cómo es que yo promuevo la creatividad dentro de mi sesión de aprendizaje y que eso me van a evaluar? Miss, mejor, ¿por qué no nos vamos al patio? Porque acá no se puede hacer. Ahí estás permitiendo la creatividad del niño en base a las estrategias, en base a las propuestas que te van a ayudar a desarrollar la sesión y que está dentro de los procesos, ¿verdad? Cuando nos dice esos procesos pedagógicos de organización, de cómo el niño se organiza, de cómo el niño gestiona sus recursos para poder desarrollar las actividades planteadas, para poder desarrollar el reto propuesto dentro de la sesión de aprendizaje. Entonces, también entender qué es la creatividad. No solamente se entienda la creatividad o se malentienda. Muy creativo, pintó muy bonito. Muy creativo porque lo decoró genial. Si decoró diferente y si tu propósito de aprendizaje dentro de tu sesión
era eso, ¿no? Desde talleres, desde la parte artística, el que desarrolle esta creatividad. Pero si es para otro tipo de sesiones en otras áreas, hay que entender muy bien cómo es que se va a evidenciar esa creatividad. Y ahora el pensamiento crítico. ¿Qué implica el pensamiento crítico? Maestra, el pensamiento crítico puede ser una situación cuando se le brinda el nuevo conocimiento al estudiante. Ya. A ver, ¿qué es el pensamiento crítico, chicas? El pensamiento crítico es el que tú des tu opinión y lo sustentes. Cuando el niño expresa su pensamiento crítico. Cuando le preguntamos, ¿por qué lo hiciste así? ¿Te gustó la actividad? ¿Por qué? ¿Qué creen? El pensamiento crítico es lo que él siente, lo que él asume, lo que él cree y lo justifica, lo explica. Cuando de repente vamos y dices, veo que has escogido maracas. ¿Por qué escogiste maracas? Porque me gusta. A mí, cuando mi papá toca las maracas, me gusta bailar y mi mamá baila. Esas respuestas, donde él te explica el por qué decidió por tal cosa, vendría a ser el pensamiento crítico. Cuando justamente da su criterio, da su punto de vista, explicándolo, defendiéndolo, sustentándolo. ¿Ok? Maestra, un poco más claro lo que es el pensamiento crítico. Sí, maestrita, gracias. Genial. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque hoy día nos ocupamos de estas dos rúbricas, rúbrica 1 y rúbrica 2. Ya mañana podemos ir mirando las otras rúbricas, ¿ok? Y analizando. Entonces ahí tenemos lo que nos dice nuestra rúbrica 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Qué implica esto de involucra activamente? Dice que es cuando el docente realiza acciones para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones o qué acciones creen ustedes que tiene que realizar el docente para promover el interés en los estudiantes? ¿Cómo es que nosotros promovemos el interés en mi estudiante? ¿Cómo es que yo promuevo que el estudiante se sienta motivado en lo que voy a desarrollar, en los aprendizajes que valora? ¿Cómo sería? Opiniones, a ver, ideas. ¿En qué situaciones o cómo yo hago que mi estudiante muestre interés? Yo hago que mi niño se vea motivado. Si yo voy a desarrollar mi sesión de aprendizaje, vamos a imaginarnos que voy a trabajar producción de textos, comunicación. Necesito que los niños hoy día desarrollen el aprendizaje de repente escribiendo su producción de textos. Y simplemente yo presento mi material, un papelote, donde les digo a los niños, chicos, hoy día vamos a aprender a escribir, ¿no? Vamos a aprender a escribir, vamos a aprender a escribir una carta, vamos hoy día a tratar de desarrollar, a producir de textos una tarjeta para que se vea bien bonita y lo vamos a pegar en la pizarra. Yo les planteé una forma
de cómo es que yo inicio una sesión de clase, en este caso con la producción de textos. Si yo lo hago de esa manera, como lo he planteado, como que no voy a llegar al nivel 4 en la rúbrica 1, porque los niños no se ven involucrados de esa manera. Los niños, cuando se involucran, cuando muestran interés, primero con una buena motivación. Y una buena motivación, ¿qué implica? Implica que voy a retar a los niños en algo que tienen que hacer. La buena motivación no es solamente presentación de un material llamativo, de un material colorido, no es solo eso. Cuando yo involucro a los niños dentro de mi motivación, es que se vean familiarizados con esa situación, para que desde esa familiaridad o desde lo que conocen de la situación que yo les planteé, se vean motivados a participar dándote ideas, se vean motivados a querer solucionar, si es que ha sido un planteamiento de una situación problemática. Y es ahí, en el querer participar, desde dar su opinión, el querer participar desde sugerir, el querer participar de la actividad que tú estás proponiendo, pero desde una situación que para él les sea familiar y que resulte en verdad un reto, yo voy a lograr más del 80% de lo que me pide la rúbrica. Por eso nos dice ahí que son acciones que el docente realiza para promover el interés en esa actividad. Vamos a imaginarnos, estoy en el área de matemática y voy a realizar clasificaciones. Si yo llego con mi material, en una cajita muy bonita, muy colorida, y muestro el material a los chicos y simplemente les digo, a ver, vamos a descubrir qué será que hay acá. Saca, ¿no? Saca de repente bloques, saca colores, saca por ahí animalitos, y yo les digo a ver, ¿cómo lo ordenamos? ¿Quién ordena y clasifica y listo, y lo ponen aquí en la cajita? ¿Será que yo ya con esa actividad de cómo lo ordenamos y el material que les presenté, estoy motivando, estoy generando un involucramiento de todos los niños? ¿Qué dicen con este planteamiento en el área de matemáticas? Maestrita, primero el estudiante tendría que conocer el problema, maestra, o la situación. Claro, Florcita. Exacto, ¿no? Yo tengo que plantear una situación donde el niño se ve en la necesidad de tener que actuar. No solamente de venir a ejecutar la clasificación, sino de plantear una situación cotidiana, una situación desde su vida diaria, ¿no? De repente, si yo me presento como un cocinero, una cocinera, y que sufre en su cocina, que se le cae todo, que por acá, y le digo a los chicos, no sé qué me pasa, y de repente por ahí alguien, mi señora, es que está todo desordenado. Ellos se involucran y empiezas a preguntar, a que te den ideas, a que esto. Ahí es donde yo involucro a los niños. Y miren, que las rúbricas no se dan por separado, ¿no? No es que en la primera parte de mi sesión, se tiene que cumplir la rúbrica 1. En la segunda parte de mi sesión, se tiene que cumplir la rúbrica 2 y así. No. Las rúbricas son concurrentes. Las situaciones van y vienen. En algún momento ya cumplo la rúbrica 1, de ahí la 2, de ahí la 4, la 5 y vuelvo con la 1. Son recurrentes.
Y yo durante toda la sesión tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a buscar con mis niños. Entonces, siempre planteando situaciones retadoras, situaciones que justamente motiven la mayor participación de mis estudiantes, donde los niños se vean interesados en ese proceso de aprendizaje que tú le estás planteando. Y es ahí donde nos dice el otro aspecto, ¿no? La proporción de estudiantes involucrados en la sesión. ¿Qué nos pide para alcanzar un nivel 4? Que el 80% de tus estudiantes se vean involucrados. Que el 80% de tus estudiantes participen. Que todos ellos te den ideas, que respondan, que generen estas otras estrategias, otras actividades. Ahí estoy alcanzando mi nivel 4. Y la otra acción dice, acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. ¿Cuándo es que yo como docente a la hora de desarrollar mi sesión de aprendizaje favorezco la comprensión de lo que se va a aprender? ¿En qué momento yo es que veo que el niño tiene conciencia de la importancia de aprender tal cosa? Tiene conciencia de la utilidad de ese saber que vas a desarrollar en tu sesión de aprendizaje. ¿Cuándo? ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cómo se va a dar la evidencia de que el niño ha comprendido en lo que va a aprender en ese día? Que el niño tiene claridad del aprendizaje que se va a desarrollar ese día. Cuando dentro de mi sesión de aprendizaje, tanto la docente como el niño tiene claro el propósito de aprendizaje. Cuando después de esa situación que tú le planteas como motivadora y de esos saberes previos que le activas y de ese conflicto cognitivo que generas, el niño tiene claro cuando le decimos, ¿qué vamos a aprender hoy día? Te va a decir, vamos a ordenar. Genial. Hoy día ordenamos para poder clasificar. Y los niños trabajan toda la mañana sabiendo que todas las acciones que hagan durante la sesión de aprendizaje es para clasificar. Y cuando uno va a retroalimentar, cuando uno va a acompañar de grupo en grupo y te dice, lo puse acá, ¿y por qué lo pusiste así? ¿Para qué? ¿Para qué estamos separando? ¿Para qué estamos colocando? Te va a mirar y te va a decir para ordenar. Ah, o sea que vamos a clasificar si es que no te utiliza todavía el término. Entonces, ahí estás involucrando al estudiante. Cuando el niño tiene claro qué va a aprender. Y el tener claro qué va a aprender depende de ti. Pues. Cuando tú también tienes claro qué es lo que vas a enseñar. Porque a veces se tiene ese gran problema, pues, ¿no? Por ejemplo, se empieza de que hoy día vamos a desarrollar la competencia de leer. De leer diversos tipos de textos en su lengua materna, comunicación. Y tú propones que va a leer y te vales, usas una receta de cocina. Y cuando uno mira la clase, lo que más hizo durante toda la sesión el niño fue preparación de la receta.
Se puso a picar, a mezclar y la maestra estuvo más interesada en que se ponga su gorrito de cocinero, en que se ponga su mandil de cocinero, el que le ponga al horno y toda la cosa. Entonces desvirtuamos porque no lo tenemos claro el propósito de aprendizaje. ¿Qué era? ¿Era el que elaboren la preparación o era el que lean la receta? El que lean un texto, en este caso, el pretexto fue una receta de cocina. No hay que confundir, no hay que confundir. O también, estamos en matemática, de repente trabajando la competencia de resuelve problemas de forma y localización, y en este caso trabajamos de repente las características perceptuales en cuanto a materiales, color, forma, tamaño. ¿Y en qué termina nuestra sesión? Pega palitos formando un cuadrado. O rellena de papel el círculo. Si hacemos eso, es porque nosotros no hemos tenido claro, nosotros como docentes, cuál es el propósito de aprendizaje. Para que el niño también entienda, comprenda cuál es el propósito de aprendizaje. Y desde esa comprensión del propósito de aprendizaje, el niño va a entender para qué aprendió. Va a tener conciencia de la utilidad de ese aprendizaje. Para que a la hora que llegamos a la metacognición y le preguntemos al niño, ¿qué hemos aprendido hoy? Y te diga a pintar, porque pintó el círculo. ¿O qué hemos aprendido hoy? A pegar, porque pegó palitos, para formar el cuadrado. Entonces, no hay utilidad del aprendizaje. Y cuando el niño te dice la utilidad del aprendizaje, el para qué aprendió a clasificar, para qué aprendió las figuras geométricas, para qué aprendió las ubicaciones, localizaciones, depende de la competencia que hayas establecido, el que te diga la utilidad, también estás nuevamente cumpliendo con la rúbrica 2. Porque el niño está utilizando su razonamiento. Está mostrándote sus habilidades de orden superior al momento de decirte, Miss, para que en mi salón no esté desordenado, hay que clasificar. Y en mi casa también voy a clasificar mis juguetes para así tener ordenado. Genial. Rúbrica 1, rúbrica 2, cumplidas totalmente. Entonces, estos aspectos que nos dice lo que implica la rúbrica 1, tenerla muy claro al momento de redactar nuestra sesión de aprendizaje. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo ok? Bien. Entonces, ahí tenemos lo que nos dice los niveles en base a la rúbrica. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos siempre del nivel 4 hacia el nivel 1. Cuando el niño se involucra activamente en los aprendizajes. Cuando el docente permite que los niños se involucren en el proceso de aprendizaje. ¿Qué nos dice el nivel 4? Está resaltado con negrita. El docente involucra activamente a todos o a casi todos. Si me dice un 80%, pues puede que hayan por ahí 2 estudiantes que no se han involucrado del todo, pero los otros 22, suponiendo,
existen 24, pues sí. O sea, el 80% sí, un 20% no se involucró del todo. Se involucra, pero no al nivel que uno quiera, ¿no? Entonces dice, el docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades del aprendizaje propuestas. Pero además, no queda ahí. Promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. O sea, saben para qué están aprendiendo a clasificar. Saben para qué están aprendiendo los números. Saben para qué hay el aprendizaje de lectura de textos. ¿Para qué el aprendizaje en producción de textos? ¿Para qué el aprendizaje en la expresión en otros lenguajes? ¿Para qué el aprendizaje en solucionar problemas? ¿No? En la matemática. Y en cada una de nuestras áreas. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar en el momento de desarrollar nuestra sesión de aprendizaje. Y ahí nos dice, ¿no? El docente promueve el interés de los estudiantes, primero, ¿cuándo? Cuando propone actividades de aprendizajes atractivas. ¿Qué significa atractivas? Que son de su contexto, que no le llevas una situación de aprendizaje donde él no tiene ni idea de qué se trata. De repente le llevas una situación de aprendizaje muy sofisticada, muy compleja, que lo que vas a generar es una frustración en el niño porque nunca ha visto eso. ¿Hola? Maestra, ¿sí? También tener en cuenta siempre las características de los estudiantes, por ejemplo, de edad, ¿no es cierto? Querida Florcita linda, espérate, a ver, déjame cerrar mi ventana, no sé si por la bulla de acá de mi... A ver, Florcita, disculpa. Vuelve a preguntarme, por favor. Con calma, acércate bien a tu micrófono para escucharte porque se escucha un poco distorsionado. Maestra, ¿me escucha? Ahora sí, Florcita. Maestra, le decía, también tiene que estar de acuerdo a su edad. Definitivamente. Características, maestra, de los estudiantes. Claro que sí, Florcita. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Por algo tenemos nuestros desempeños. Cuando establecemos ese propósito de aprendizaje, es en relación al desempeño, y el desempeño está en función de la edad en que tú estás haciendo la propuesta, ¿no? No vas a poner un desempeño de 5 años porque te parece a ti que va a haber más evidencia del aprendizaje y la clase es para niños de 3, o al revés, ¿no? Ay, este desempeño se ve más simple, me va a permitir desarrollarlo con más facilidad en un desempeño de 3 años, cuando el grupo con el que trabajas es de 5. Lo que vas a generar es un poco de aburrimiento en el niño. ¿Por qué? Porque ya no le es retador, le es aburrido. Entonces, ahí nos está explicando muy bien en nuestra rúbrica. Dice, aprendizajes atractivos. Primero, que sean de su contexto, o sea, plantearles situaciones que para ellos les sean familiares, que para ellos les sean cotidianos, que sea parte de su entorno. Y de esta manera van a poder involucrarse porque van a relacionar con sus experiencias, ¿no? ¿Qué más nos dice? Desafiante. O sea, que rete al niño, pues. Que se ponga a pensar cómo lo hace, de qué manera, que le resulte motivadora en querer solucionarlo. No solamente en que, a mí sí, eso ya lo hice, ya lo conozco, ese es vamos a separar, ya te lo dijo todo, porque es una situación muy, digamos, muy fácil.
Y eso a veces se ve cuando usan el área de personal social. Y justamente las especialistas en una región han dicho que eviten esas sesiones, ¿no? Por ejemplo, me lavo las manos, me aseo. ¿Por qué? Porque ya son parte de las rutinas de los niños, sobre todo en 5 años. Entonces, ya no es una situación retadora, ya no es una situación desafiante, que vayas a hacer una sesión con un niño y que le digas, vamos a aprender a cuidado de nuestra salud con el lavado de las manos. En verdad, ¿resulta desafiante? El niño te lo va a hacer, te va a sobrar clase, te va a resultar tu clase muy monótona. ¿Por qué? Porque el niño lo ejecuta. Y es parte de sus actividades permanentes. Porque ya la maestra lo desarrolló durante todo marzo, lo ha desarrollado durante todo abril, porque es por lo que empezamos, ¿no? Entonces, a plantear situaciones en verdad desafiantes, retadoras, y con eso vamos a tener asegurado el involucramiento de nuestros niños. ¿Qué más nos dice? Ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Esa situación que no solo te dé para una respuesta y de ahí ya no hay oportunidad para el resto de responder, porque ya lo dijo un niño, sino por lo mismo que es retadora y desafiante, va a tener muchas respuestas. Un niño te va a decir una cosa, otro niño te va a decir otra, otro niño te va a decir otra, porque la situación lo merita, pues, ¿no? ¿Qué nos dice? Y es activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan. Entonces, si nosotros vemos 2 estudiantes, 3 estudiantes que están sentados, que no hacen nada, que no participan, no opinan, no te dicen nada, no nos quedemos en nuestros laureles en decir, bueno, ya tengo el 80%, ya esos 2, ya pues si no participan, no me afecta, ¿no? Pues no. El que hagas algo, ya de alguna manera estás promoviendo también la rúbrica 3. El que hagas algo promueve el desarrollo de la rúbrica 5, porque estás activando, yéndote a esa participación desde su comportamiento un poco pasivo, ¿no? Y esto no quiere decir Miss, pero si yo me acerco y mi niño no participa y me preocupo porque por más que me he acercado no participa, mira, no están evaluando al niño, te están evaluando a ti. Y si tú ya hiciste acciones acercándote al niño, invitándolo a participar, motivándole de alguna manera, con preguntas, con sugerencias, ya estás cumpliendo. Ya te están evaluando y van a poner la docente si se acerca al niño diciéndole que más le gusta participar o de qué otra manera, haciéndole sugerencias. Ya te evaluaron. Que el niño lo haga o no lo haga, no entra dentro de la evaluación de la rúbrica. Ya te están evaluando a ti y tú has cumplido con ese buscar, con esa acción de promover que el niño participe. Que el niño lo haga o no lo haga, está independiente de tu accionar. Entonces nos dice ahí, buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan. Intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que si algunos muestran desgano o desinterés y el docente lo nota, intente involucrarlos, ¿no? Llama su atención con algún otro material, lo acompaña para que el niño lo haga. Y de esta manera estás cumpliendo con la rúbrica. Ahí vamos a tener
hasta el 90%, ¿no? Que todos se muestren interesados, el que todos participen activamente, que estén concentrados, atentos en desarrollar ese propósito de aprendizaje establecido desde el inicio en tu sesión. Entonces, clarísimo, ¿no? Participación desde lo que el niño aporta, participación desde lo que el niño comprende de lo que va a aprender para que al final entienda la utilidad y la importancia de ese aprendizaje. Y eso también se ve redactado en nuestra sesión de aprendizaje. Teniendo ese nivel 4, que eso es lo que todos buscamos, definitivamente el no estar atento a los niños, el llevar un material que no capte su atención, el plantear una situación de aprendizaje muy pobre, donde el niño no razone y te responda con mucha facilidad, vamos a caer en un nivel 1, un nivel 2. Y es algo que nosotros no queremos. Busquemos siempre este nivel 4. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahí están, ¿no? Nuestros niveles. Ahí está. Nivel 4, que nos dice, es activo en buscar, tú como docente eres activa en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan. Eso hay que hacer siempre. Estar muy, como yo le digo, ojo pedagógico, por ahí mirándose, que no te gane tu atención en los que están muy entusiasmados. Que tu mirada sea muy amplia, en que puedas darte cuenta por ahí, en esos estudiantes, en esos niños que no están participando. Irte a invitarlos a participar. Eso va a ayudar mucho a lograr un nivel 4. Cuando nosotros solamente nos limitamos al interés, a proponer estas actividades atractivas y desafiantes, y más no atendemos a los niños que están sin participar y distraídos, nos vamos a quedar en un nivel 3. Porque el nivel 3 mira esa facilidad de colocar el material, de que esa situación sea de interés de los niños. Alcanzas nivel 3. Pero ya, buscando el involucramiento de estos niños que no participan y tú haces diferentes acciones por involucrarlos, eso te va a permitir complementar y llegar a un nivel 4. ¿Ok? Chicas, disculpen. Disculpen. Nivel 2. Cuando no los atiendes, no menos de la mitad interesados, y eso mejor ya ni lo estudiamos porque no va a ser así, ¿verdad? Nosotros vamos siempre a nivel 4. Nivel 1 significa que no has hecho nada, pues no ofreces oportunidades, todos distraídos. ¿Y eso por qué? Porque no llevaste un buen material, no planteaste un buen propósito de aprendizaje, no fue una situación retadora, no fue nada desafiante, entonces se está generando todo eso. Entonces, ahí tenemos lo que implica nuestra rúbrica 1 para no olvidarnos. Ahí están estos aspectos de los que hemos hablado. Esto es lo que vamos a reforzar un poco, el cómo promovemos. El cómo promovemos el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Plantea actividades de aprendizaje que captan su atención. Desafiantes, atractivas, motivadoras,
variadas, que no sea repetido. Y los chicos nos dicen, ¿no? Eso ya lo hice en mi otro jardín. Cuando lo haces de nuevo. Por eso es que ustedes tienen, como ya saben dónde va a hacer su clase, tienen que tener mucha comunicación con la profesora. Pregúntenle qué está desarrollando, qué clase ya ha hecho. Denle una idea de la clase que ustedes van a hacer para que la profesora de repente les diga, bien, eso yo no he trabajado. Vaya a ser que por ahí algo que ya hicieron les dice, sí, ya lo he hecho varias veces, ya no hagas eso. Porque si no, en verdad, vas a generar un poco de aburrimiento en los chicos porque va a ser una repetición de la sesión de aprendizaje. Y algo que nosotros sí buscamos muchísimo, el trabajo grupal. Procuren ustedes en sus sesiones de aprendizaje que se vea trabajo de grupo, que se vea en algún momento, en esos desafíos, en esos retos, en esas tareas que propones, que la ejecución sea de grupo, no solamente individual. No te limites a que, ya le doy su ficha y cada niño va a hacer su hoja. No. Busquemos que haya trabajo grupal y después del trabajo grupal ya puede ser un trabajo individual, un desarrollo de ese propósito de aprendizaje de manera individual. ¿Qué más? Y brinda múltiples oportunidades, ¿no? Múltiples oportunidades de participación. Lógico, si tu situación es bastante rica, va a haber 1000 oportunidades para todos los chicos en que te hagan propuestas diversas. Entonces, ¿qué más nos dice? Alcanza el nivel 4 cuando el docente busca involucrar a los estudiantes con preguntas abiertas, cuando modifica actividades para captar la atención. Si vemos que nuestra actividad está siendo muy tediosa, que como que el niño ya no está interesado, así, inmediatamente que se activen tus conexiones y ese rato captas la atención, de repente con movimiento, de repente con otro material extra que tú tenías por ahí, de repente con un cambio de grupos, con un cambio de escenario. El asunto es que tú cambias esa situación que está de aburrimiento, el niño se pone así pilas, foco encendido el cerebro. El siguiente aspecto, que ya lo vimos, que era la proporción, ¿no? Esta proporción que sea en el nivel 4, un 90% de tus estudiantes. Un 80% es bastante aceptable, pero llegar al 90%, fabuloso, fabuloso. ¿Qué nos dice? El interés se observa cuando el estudiante muestra una actitud receptiva y te escucha atentamente. Está muy pendiente de lo que le vas a proponer. Está muy pendiente de lo que vas a plantear como reto y responde a ese planteamiento. Te sigue con atención, te da respuestas, te da ideas, se evidencia cuando todos están interesados en tener que participar. El estudiante se esfuerza, Miss, yo lo hago, y motiva a su grupo, y todos, Miss, hay que hacerlo bonito, nosotros vamos a ganar, dependiendo de la forma en que estés planteando. Se nota eso, comparten ideas, son responsables como grupo en la actividad o en la tarea que les has facilitado. Yo ahí les he puesto en las diapositivas algún ejemplo que nos da Ministerio de cómo se da una situación de aprendizaje en donde se ve un nivel 4. Ustedes lo van a leer con paciencia para que yo no me demore en este espacio y podamos hacer un análisis de la rúbrica 2, ¿ok? Entonces, estos ejemplos son de educación inicial. Hay un ejemplo de educación inicial, como ven ahí, cómo es que se logra un nivel 4.
también hay un ejemplo de cómo es que se logra un nivel 3, qué le falta a este nivel, a este ejemplo, y por eso es que alcanza un nivel 3. Tienen un ejemplo de la misma situación de aprendizaje, cómo desarrolla la maestra su sesión de aprendizaje y alcanza solo un nivel 2. Analícenlo, lean lo bonito para que se den cuenta por qué la maestra alcanzó el nivel 2. Y también el nivel 1, pues no, que es algo que definitivamente ustedes no van a llegar, ni a 1 ni a 2. Aspiramos de 3 para arriba, pero mucho más nivel 4. Ahora vamos con la rúbrica 2. ¿Qué nos dice la rúbrica 2? Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Ese conector I-O nos da una ventaja. Nos da una ventaja. ¿Ok? ¿Por qué nos da una ventaja? Chicas, ¿por qué creen que es una ventaja? Porque, maestrita, puede ser la creatividad o también el pensamiento crítico, maestra. Así es. El que tú hayas desarrollado la creatividad, perfecto. Ya lograste rúbrica 2. Si tú desarrollas el pensamiento crítico, genial. Ya cumpliste con la rúbrica 2. Si tú desarrollas el razonamiento a través de tus preguntas, genial. Ya cumpliste con la rúbrica 2. Entonces, ahí tenemos esa ventaja. Ahí tenemos esa ventaja en cuanto a lo que implica el logro de esta rúbrica, ¿no? El desarrollo de esta rúbrica. Entonces, en la rúbrica 2, ¿qué nos dice? En esta rúbrica, lo que buscamos es que el niño se involucre, pero ¿desde qué? Desde el razonamiento, desde la creatividad, desde el pensamiento crítico. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué aspectos? Dice, actividades e interacciones que promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Y cuándo se logra eso? Acá salió repetida, perdón. ¿Cuándo es que nosotros desarrollamos el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico? El razonamiento, cuando el niño relaciona sus saberes previos. Y al relacionar sus saberes previos, va a resolver los problemas. Va a resolver ese reto que tú le planteas. Va a resolver esos problemas que tú le has planteado desde esta cotidianidad. El niño va a inferir, el niño va a concluir, va a establecer relaciones lógicas de ese material. Te va a decir, Miss, ahí dice el zorro enamorado de la luna. No. Otro va a decir, no, ahí dice el lobo mirando a la luna. Si estamos en textos, ¿no? Te va a dar muchas hipótesis. Y ahí preguntamos, ¿por qué tú crees que dice el lobo mirando a la luna? Y miren, esta pregunta me ayuda a que yo promueva en el niño ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Y una explicación. De repente, ¿por qué crees que hay que ponerlo este cubo junto con esta caja? ¿Por qué los juntado? Porque son iguales, Miss. Mira, tiene este lado, te van a dar su explicación. El niño está solucionando el problema desde el razonamiento. Y a la vez le brindamos una pregunta para que nos explique. Está dando el pensamiento crítico. La creatividad. El niño te da ideas.
Miss, y si cuando vamos, suponiendo que estamos y le decimos, tenemos este material acá, estas telas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para divertirnos, para sentirnos felices? Miss, hay que construir una casita. Ya, una casita. Y si construimos una casita con las telas, vamos a bailar, porque tu propósito de aprendizaje de repente ha sido bailar, danzar. Si yo construyo una casa con las telas, ¿voy a poder bailar? No. Estás volviendo al razonamiento y desde creatividad. Miss, hay que ponerlo en la capa como el superhéroe. Ah, cierto, la capa. Nunca digamos que no corresponde. Siempre valora cada respuesta que te dé tu niño. Te pones la capa y al ponerte la capa, ¿estás danzando? Te va a decir no. Pero los superhéroes, ¿pueden danzar con su capa puesta? Sí, ya. Generar un andamiaje también ayuda, aunque la rúbrica no nos habla de andamiaje, pero ayuda. Valoraste la respuesta de tu niño desde la creatividad y ya estás cumpliendo nuevamente. Mira que nos decían solo razonamiento, pero tú puedes hacer todo. El razonamiento, la creatividad, pensamiento crítico, la opinión del niño, la postura del niño, lo que él cree, por qué, siempre que argumente, que explique por qué es eso, ¿no? Y los argumentos pueden ser simples. Si el niño te dice, porque a mí me gusta, ya, es válido. Te está expresando la emoción, la sensación que le produce. Entonces, es válido ese pensamiento crítico. Entonces, chicas, esta rúbrica 2 no es complicada, para nada, ¿verdad? Lo que hay que nosotros manejar como docentes dentro de nuestra sesión es tener las preguntas idóneas, preguntas pertinentes, preguntas en verdad abiertas, porque la respuesta es amplia. La respuesta que te dé el niño es porque ha relacionado sus saberes previos. La respuesta que te dé el niño es porque ha razonado para poder dar solución. Nosotros, depende de nuestras preguntas que planteemos para que se pueda ver esta rúbrica. Si hacemos preguntas cerradas, ni hablar. No va a haber razonamiento, no va a haber creatividad, no va a haber pensamiento crítico, porque va a ser una respuesta de sí, no, cerrada totalmente, ¿verdad? ¿Qué nos dice? A ver, vamos a hacer el análisis en cuanto a los niveles, porque nuestra rúbrica 2 solo tiene un aspecto, ¿no? Un solo aspecto, porque en la rúbrica 1 habían 3 aspectos, en esta rúbrica 2, un solo aspecto. ¿Y qué nos dice el nivel 4? Porque ese es el nivel que tenemos que alcanzar. El docente promueve efectivamente el razonamiento, o sea, respuestas que han dado a una pregunta abierta. Respuestas que han permitido que el niño se explaye, que el niño explique. ¿Qué más? La creatividad, porque te ha dado múltiples estrategias, te ha dado múltiples soluciones, diversas formas. Pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. Siempre vamos, veo que has utilizado la flauta, veo que has cogido los cubos, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué escogiste esto? ¿Por qué seleccionaste? Para que te dé unas respuestas desde lo que él, en la posición que ha tomado, desde lo que él cree, va a explicar. ¿Qué más nos dice? El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico en sus estudiantes durante la sesión en su conjunto,
ya sea a través de las actividades que propone, de las interacciones directas con ellos, de cómo tú vas participando con tu niño a través de preguntas, a través de ese acompañamiento. Por eso nos dice actividades, interacciones pedagógicas, ¿no? Porque siempre estamos acompañando a los niños. Y lo que no promuevan esto directamente son preparatorias para otras. O sea, tú puedes hacer una pregunta cerrada, pero que te da pie, te da acción de poder, después de esa pregunta cerrada y que esa pregunta cerrada da una respuesta cerrada, pero que inmediatamente procura una pregunta abierta. Porque a veces sucede eso, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Pregunta abierta, cerrada, respuesta cerrada. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? ¿En qué situaciones has experimentado esa emoción? Entonces, implica después una pregunta abierta. ¿Qué nos dice? Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docentes y estudiantes. Estamos en constante interacción con nuestro estudiante. Porque, ¿qué es una interacción? ¿Qué implica el término interacción? Un ida y vuelta, ¿verdad? Una respuesta. Cuando yo interactúo, cuando yo acciono de una manera, pregunto y la otra persona me responde. La otra persona me participa, da respuesta a lo que yo le he dicho. Entonces, ahí estamos interactuando positivamente. Y también hay una interacción positiva cuando tú valoras esas respuestas. Ninguna participación del niño se debe desmerecer. Ninguna participación del niño debemos dejar de considerarla. Todas son válidas. Lo que hay que nosotros es esa participación llevarlo a una situación de razonamiento, acercarlo al propósito de aprendizaje establecido. Entonces, ¿qué nos dice? Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar. El niño te explica la idea, te explica esa estrategia, te explica por qué resuelve así, ¿no? Puede hacer predicciones, puede hacer inferencias, puede hacer conjeturas, hipótesis. Y desde ahí estamos en ese nivel 4. El nivel 1, ni hablar, pues, ¿no? Cuando es todo muy mecánico, cuando la maestra no pregunta, solo está buscando que ejecuten acciones sin razonar. Que hagan la tarea, hagan la actividad, cumplan la consigna sin razonar, sin explicar. Y nosotros jamás vamos a hacer eso, ¿verdad, chicas? Ahí tenemos un resumen un poco de lo que es, de cuándo alcanzamos estos niveles de la rúbrica 2. Se alcanza el nivel 4 cuando durante la sesión realiza interacciones que promueven el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Cuando preguntamos y las respuestas implican que el niño razona, que el niño ha pensado para darte idea creativa, que el niño ha defendido su opinión, ha fundamentado su postura. Alcanzamos nivel 4. Cuando llegamos a nivel 3, cuando ese desarrollo de pensamiento, creatividad o pensamiento crítico, solo lo hizo una vez. Y no,
O sea, ya respondió, ya hicieron ya desarrollaron pensamiento crítico, creativo, de ahí ya no lo veo más. No, durante toda tu clase, en cada momento, tiene que verse ese desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad y del razonamiento. Nivel 2, cuando no aprovechas, ¿no? Haces preguntas pero no consideras las respuestas de repente, no las tomas en cuenta, lo haces solo una vez, no analizas, no profundizas. Nivel 2, el cual ustedes no lo van a desarrollar, siempre nivel 4. Nivel 1, terrible, pues, ¿no? Full teoría, la maestra lo va a decir todo, la maestra menciona todas las respuestas, el niño solamente es pasivo, solamente escucha. Y como solamente escucha, no hay razonamiento. Ahí tenemos nuevamente unos ejemplos de situaciones de aprendizaje en educación inicial, como una clase desarrollada por la maestra alcanza este nivel 4. Ahí está, completa, para que ustedes lo analicen, lo lean, se relacionen con su sesión de aprendizaje que hayan redactado o que estén redactando, para que tenga más precisión de qué es lo que tienen que poner. Un ejemplo de sesión de aprendizaje donde solo se alcanzó el nivel 3, donde solo se alcanzó el nivel 2 y donde se ha alcanzado el nivel 1, que es algo que no debemos desarrollar, para que ustedes tengan claro qué hacer y qué no hacer. Grupo Impulso Educativo. Capacitaciones y asesorías.